Mba'éichapa pendeko che chekua'eporãiterei ko árape ñame'ẽtahína Guaraní. Buenos días, ¿cómo están? La clase de hoy corresponde a Guaraní. Y vamos a darle gracias a Jesús y María por este día. Vamos a iniciar nuestro día y permanecer en la presencia de Jesús y María, haciendo la señal de la cruz en Guaraní. Entonces nos quedamos en su presencia. Tua, ta'yra, putu, marangatu, taupeicha. Bueno, hoy vamos a dar el ashegetü. Ashegetü es el abecedario guaraní. Ashegetü, abecedario. Estuvimos dando las vocales. Hoy vamos a estar viendo las demás letras, o sea que las consonantes. Consonantes en guaraní se dice pundié, vocales se dice puaé. Entonces lo que vamos a ver hoy son las consonantes y las vocales que conjuntamente forman el abecedario guaraní, el ashegetü. Y vamos a escuchar una música que ustedes van a volver a escuchar y escuchar para que se les quede. Repite 2 veces. Ustedes van a volver a escuchar las veces que sea necesario, ¿sí? Porque la escucha es lo que más se nos queda en este caso de guaraní. Vamos a volver a repetir el abecedario. Saqué la luz porque brillaba mucho. A, she, e, ge, ñe, je, i, ye, que, le, me, be, ne, de, ngue, nte, ñe, o, pe, re, se, te, u, be, puso. Estas son las letras del abecedario guaraní. Parece difícil, pero no es difícil. Tiene menos letras que el abecedario español. Sí, algunas letras tienen diferentes sonidos. Por ejemplo, la H en el español prácticamente es una letra muda. Tiene grafía, pero no tiene sonido. Aquí se le conoce como tiene el sonido de la J, G. La J tiene el sonido de la Y o la Y. K se dice que. L se dice le. M se dice me. Y hay las letras, 2 letras que se usan juntas. Se usan juntas. Por ejemplo, acá tenemos she, be, de, ge, te, re. Son palabras que se usan, letras que se usan juntas. Juntas forman una letra. Se le llama poniekon. En otra clase vamos a profundizar más. No es que estoy dando un panorama general. La G, aquí se dice que, ñe. Hay una G oral y una G nasal, sería en castellano. Pero en guaraní se dice ye, ñe, ye, ñe.
como les digo siempre, no hay que exagerar demasiado pronunciando los acentos nasales, porque si no choca. Lo que hay que hacer es tratar de que se salga lo más natural posible, lo más natural que se pueda. Para eso tengo que practicar. Y una letra aquí, acá, que se llama puso. Puso es como una coma, uno de los, digamos, signos de puntuaciones es la coma en el castellano, pero es hacia abajo y este es hacia arriba y está, por ejemplo, entre dos letras. Por ejemplo, o. ¿Qué hace? Como que da una pausa a la palabra. O, ca, a, ca, i. Le da un corte a la palabra y es el puso. No se preocupen, nosotros iremos viendo eso, digamos, normas por normas. Son normas de la ortografía guaraní. Vamos a ir viendo por parte. Sin embargo, ya iremos, digamos, escribiendo ya. Les haría unas copias y ustedes van a ir ya trabajando en otras clases, ¿sí? Bueno, entonces, este es el abecedario guaraní. Tienen la canción, lo pueden volver a escuchar. No sé si ya les conté en algún video, pero la que canta y las canciones que yo les suelo compartir en guaraní fue mi profesora de música y también de guaraní. Así que muy feliz yo me siento de que ella sigue enseñando también a los docentes. Se llama Julia, la profesora Julia Cebolla. ¿Qué van a hacer como ejercicio? Aquí tenemos ejercicios para hacer. Aquí tenemos ejercicios para hacer. Este no. Este es solamente el ejemplo. Bueno, dice ajaí puay. Escribo vocales, todas las vocales, orales y nasales. Por eso aquí empecé. Vocales orales y nasales. Todas las que están aquí van a transcribir acá. Por eso empecé. Ustedes van a continuar. Por eso sigue los puntitos. Porque ustedes van a continuar. Ajaí pundié. Escribo consonantes. Empecé con estas primeras consonantes que están aquí. Y están los puntitos suspensivos. Significa que ustedes van a continuar las letras, ¿verdad? Las consonantes, ¿sí? Llega al final de la hoja del trabajito y me envían en forma completa la foto del trabajito para que yo pueda ver y corroborar. Y vayan aprendiendo porque en algunas clases yo les voy a preguntar el abecedario guaraní. O le voy a preguntar cuáles son las vocales y cuáles son las consonantes, ¿sí? Bueno, que tengan una feliz jornada.